Saludos nuevamente, vamos con la siguiente hora de clase en esta hermosa escuela. Creo que esta es la hora número 5, ¿sí? La que vimos en la 4. Vamos a la clase número 5 de lo que es dones del Espíritu. Seguimos escudriñando la necesidad que hubo y me hacían una pregunta acá que creo que es bueno que la grabemos como tal. ¿Cuál era la pregunta? Ok, si estamos perfeccionados totalmente por la palabra, ¿no será necesario para nada los dones? Oiga esto. Si yo me dejo perfeccionar en mi alma por la palabra, Dios no va a necesitar los dones para perfeccionarme a mí en mi alma. No es necesario. Sin embargo, si hay una trampa afuera que el diablo tiene armada, entonces Dios puede y Dios va a usar los dones para advertirme a mí que no haga tal negocio, porque detrás de ese negocio hay una trampa oscura, que no pase o no vaya a tal sitio, a tal cita, porque hay un propósito tenebroso, que no haga alianzas con fulano, sutano y mengano, porque hay una trampa en medio de todo eso. Sí, Dios lo puede hacer por factores externos. Pero hay gente que el asunto es tan grave que hasta para su perfección personal Dios tiene que usar los dones, porque no le paran a la palabra y tampoco le paran a los dones ministeriales. Entonces, muy importante este detalle de haberlo notificado acá, que es el caso que tenemos de la vida de Jesús acá, en lo que acabábamos de hablar, el caso de el hambre que venía sobre este territorio, que fue advertido por el profeta Agabo. No tenía nada que ver con perfección de nadie, lo que tenía que ver era con prevención. El caso de varios sueños que estuvieron en el Antiguo Testamento, personas, tuvo que ver con prevención, prepararte para tal eventualidad que viene. Con estos ejemplos dejamos en claro que uno de los objetivos de los dones es hacer advertencia de cualquier peligro que se avecine, no importando la fuente que lo produzca. Ahora, quiero hacer una observación del caso. Cada vez que se manifieste un don de parte de Dios por el Espíritu para informarte de un peligro, no lo hace para que te resigne a él, es decir, al peligro que viene. Lo hace es con el fin de que intercedas y tomes cartas en el asunto y evites consecuencias trágicas. Es decir, el diablo en las tinieblas planifica un ataque contra ti. Ok, listo, se te iluminó el ataque que viene. No es para que tú te conformes, no, yo tengo que esperar que el diablo se levante, que el diablo haga, que me ataque y que haga todo esto. No, es para que tú ores, es para que tú intercedas y también tomes tus previsiones. Y lo mejor que hay es evitar tal caso. Ahora, en caso de que la situación sea inevitable, bueno, nunca se te olvide que Dios Espíritu Santo va a estar contigo, y si Dios Espíritu Santo va a estar contigo, la victoria es totalmente segura. Amén. Segura. Ahora, Hechos 21, 4 y 14 nos da un ejemplo claro de cómo Pablo fue advertido por el Espíritu del peligro que enfrentaría si llegaba a Jerusalén. Si se lee el pasaje completo, nos daremos cuenta que por 2 veces fue advertido, pero Pablo, en su terquedad, no hizo caso a la advertencia y sufrió las consecuencias. Al parecer, no era la voluntad de Dios que Pablo pasara las tribulaciones que se dieron en Jerusalén. El verso 4 dice: y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. ¿Qué decían ellos? Por el Espíritu, es decir, por el Espíritu Santo, que no subiera a Jerusalén,
¿Por qué le decían que no subiera a Jerusalén? Porque en Jerusalén lo estaban esperando, no con flores, ni con dátiles, ni con miel de abeja, ¿sí? No lo estaban esperando muy contentos por allá un grupo de gente que estaban tramando un atentado contra él. En el verso 11, Pablo recibe la segunda advertencia de no ir a Jerusalén, lo cual se confirmó en el verso 12, donde dice: al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Pero en el verso 13 podemos notar la observación y terquedad de Pablo, no tomando en cuenta la advertencia del Espíritu. Pablo dijo que ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. En el verso 14 se muestra que fue una advertencia del Espíritu Santo, por supuesto. Y sí hubo una obstinación de parte de Pablo. El verso dice: y como no le pudimos persuadir por el Espíritu, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Ahora pregunto yo, ¿es la voluntad del Señor que la gente sufra? ¿Es la voluntad del Señor que sus ministros sean apaleados, apedrados, aserrados y apuñalados? No. ¿Qué pasó acá entonces? Obstinación. Es decir, hay ciertas cosas que están sucediendo en la vida de muchos hombres. Hay un testimonio que cuando yo estaba chavalo me impactaba, de un cubano, un chico que comenzó a predicar o tenía llamado ministerial tremendo. Primero, él viene de ser un muchacho con problemas de asma hasta cierta edad. Dios lo sanó en una noche y lo hizo predicador. Luego comienza el gobierno que hasta ahora rige en Cuba, y él, pues, como algunos evangélicos comenzaron dentro de sus predicaciones, a predicar y a enseñar cosas que no debieran de estar hablando. Bueno, fue colocado en una lista y le fue advertido que él estaba en una lista negra por allá. Resulta que sin la guía del Espíritu Santo, un día se montó él con otro grupo de cubanos en una balsa y se hicieron al mar. Bueno, estamos hablando de allí de Cuba, cerquita de aquí de Venezuela. Fueron a parar, cayeron en una tormenta, la cual duró, si mal no recuerdo, 14 días. Y fueron a parar a aguas inglesas, a Europa. Y quedaron en un sitio donde por ahí no se meten los barcos. Hay piedras que sobresalen del mar. Eso tiene sus nombres y esas cuestiones. Bueno, pasaron una tormenta, pero terrible, terrible. Finalmente, son rescatados por unos pescadores, son llevados a Estados Unidos, comienzan a predicar y el hombre tiene un testimonio, pero tremendo. Ahora, cuando yo estaba chavalo, eso para mí era grandioso. Ahora, que ya he crecido y me he desarrollado, ¿quién mandó a este señor a predicar en contra del régimen cubano? Él tenía que predicar, era Jesucristo. Predicando a Jesucristo y hablando de su palabra sin meterse con el gobierno, no era necesario tener problemas. Otro, ¿quién lo mandó a meterse en una barca y tirarse al mar con un poco de inconverso? ¿Dios, Espíritu Santo, lo mandó? Más bien le preservó la vida. Él dice que hubo días, estando en la tormenta, cuando ya habían tirado todo, todavía no estaban en una piedra donde pasaban los tiburones blancos por debajo de la barca, como los tiburones decían: aquí va a caer algo, aquí hay algo que comer. Y bueno, vieron la muerte así, cerquitica. Hubo un tiempo en el cual estaban por morirse de hambre, de frío y de sed. Lo más cruel del caso es dentro del agua. Estaban por morirse de sed dentro del agua. ¿Saben qué comían? Los erizos. ¿Saben los erizos esos que se pegan a las piedras, que parecen un puercoespín? Bueno, eso era lo que comieron por un tiempo. Ahora, ¿por qué pasó esto? Porque se pusieron a hacer lo que no debían. ¿Pudo Dios cuidarlo a él dentro de la isla? Sí. ¿Pudo sacarlo de otra forma? Sí. Sin embargo,
Hay cosas que uno hace por obstinación, por travieso, por, ¿cómo se le puede decir otro? Por osado, por atrevido, que Dios no esté en el asunto. Entonces, después cuando estamos en el grave problema, entonces clamamos a Dios y las misericordias de Dios son las que nos alcanzan y nos ayudan. Ahora, en este caso pasa en muchos de nosotros, donde Dios por el Espíritu nos advierte el peligro y nosotros en nuestra obstinación y terquedad no tomamos en cuenta la advertencia y sufrimos las consecuencias. Si fracasamos y somos agredidos de parte de Satanás, es porque no estábamos atentos a la dirección del Espíritu y a las advertencias que Dios Padre nos da por medio de Él, del Espíritu. Nunca Satanás podrá operar, escuche esto, en nuestra contra, en una forma desapercibida, es decir, que no sepamos, que no nos enteremos. Si tomamos en cuenta y entendemos la advertencia que vienen de Dios por el Espíritu Santo. Ahora, cuando yo soy llevado a un sitio, a un lugar, por el Espíritu Santo, a cumplirle a Dios un propósito, Dios es responsable de mí, de mi vida, de mi salud y de mi alimentación, de mi mantenimiento. Ahora, cuando yo ando en mis caprichos, pasiones, gustos y deseos y en mis obstinaciones, así como nuestro hermano Pablo, acá en este pasaje que estábamos leyendo, entonces nos pasa lo que le pasó a Pablo. Entonces, este padecimiento que Pablo pasó en Jerusalén en esta ocasión, no fue por la causa de Cristo, fue por causa de su obstinación, por causa de su rebeldía, por causa de su falta de sensibilidad al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces fue advertido? 3 veces. Entonces los hermanos lo último que dijeron, bueno, que se haga la voluntad de Dios. No, ahí no era la voluntad de Dios. Ahí se iba a hacer los caprichos de Pablo, la obstinación de él. Ahora, los dones no son ¿para qué? Vamos a averiguar. Los dones no son para manipular. La manipulación está en contra del carácter de Dios. Él no manipula, todo lo contrario, persuade en amor. La manipulación es un tipo de engaño y esta es la forma como Satanás se mueve. Es decir, de parte de Dios para la humanidad no hay manipulación. La manipulación es acciones humanas, el humanismo, moviéndose en la vida de los hombres con sagacidad, con premeditación, con ventaja para aprovecharse de los bienes de los demás, para beneficiarse de cosas de las cuales no se le han entregado voluntarias. Entonces involuntariamente, a través de la manipulación, el control, entonces acceden a cosas por allá y después dicen, Dios me está respaldando, Dios me está respaldando. Sí, Dios me está respaldando, o tú estás manipulando y saqueando a los demás. Aunque la expresión manipular no es un término bíblico, si analizamos sus características, nos daremos cuenta cómo la manipulación está muy lejos del carácter de Dios. A su vez, es un principio satánico. Manipulación es el acto de intervenir de forma poca escrupulosa en cualquier medio para obtener beneficios, oído, personales. Ahí está el detalle. ¿Para beneficios qué? Personales míos. Cualquiera que se mueva en este espíritu es un manipulador y chantajista. Para intimar. La intimidación es el acto de amenazar, asustar, amedrentar y atemorizar. La intimidación es totalmente ajena al carácter de Dios. Cuando un don se manifiesta de parte de Dios, no hay lugar para
la incertidumbre, ni para el tomar la manifestación de un don en su mayoría. Produce gozo, paz, confianza, seguridad, librando a la gente de dudas y de temores e impartiéndoles seguridad. Siempre que los ángeles hicieron sus apariciones, lo primero, que decían era: no temas. El temor no procede de Dios. Y esto es uno de los sentimientos negativos que produce la intimidación, que produce temor, y eso no es de Dios. Para controlar, es decir, la manipulación es para controlar, es el acto de gobernar y dirigir tu voluntad, usando la manipulación y el engaño. El control es el acto de intervenir en la vida de un ente en forma poco escrupulosa para dominar y sobrellevar sus pasos a beneficio del que controla. Nota, toda manipulación que se dé en el objetivo, toda manifestación que se dé con el objetivo de manipular, intimidar y controlar es producto de la carne o es una influencia satánica. Dios no manipula, no intimida ni controla. Él persuade en amor. Amén. Él persuade en amor. Persuadir es el acto de enamorarte para ganar tu voluntad. Para censurar, también usan la manipulación. Para censurar, avergonzar o difamar. Los dones, no son para censurar, no son para avergonzar y tampoco son para difamar. Los dones no vienen con el fin de desacreditar, difamar, avergonzar a una persona. Si en un momento determinado Dios revela la condición de un creyente en el supuesto negativo, que debe tener mucha prudencia para manifestar el don, haciéndolo en lo personal, se debe llamar al individuo como lo hizo el profeta Natán con el rey David. Es decir, cuando el don es usado por Dios para iluminarte, para revelarte sobre un pecado que alguien está cometiendo, ¿cómo debemos de hacer? Bueno, ejemplo, el profeta Natán. ¿Cómo hizo el profeta Natán frente al rey David? Uno, llegó al palacio y lo llamó. No le mandó a decir nada con nadie. Pidió su audiencia, esperó su momento, ser atendido. Una vez que está hablando con él, le dice el rey le pregunta: bueno, ¿a qué se debe tu venida? Los profetas nunca andaban por ahí jugando metras ni andaban haciendo turismo. Normalmente cuando un profeta llegaba a un sitio, la gente se asustaba y decía: ¿su visita es de paz o es de juicio? Siempre era la pregunta. ¿Su visita es de paz o es de juicio? Bueno, en este caso, el profeta le dice al rey que en la zona donde él estaba había un individuo que tenía 500 ovejas. Tenía, la plata para rodar, para dormir en ella. Pero había uno que tenía una sola ovejita, una sola corderita, de la cual la ordeñaba, la afeitaba para hacer la ropa para calentarse, y la ordeñaba para poder comer y todo eso demás. Y vino un caminante y visitó al archimultimillonario. Y ese archimultimillonario, le estoy parafraseando yo, es la versión Octaviano Torres. Ese archimultimillonario, en vez de agarrar una de las tantas que tenía, fue y agarró la única ovejita que tenía este pobre y se la mató para servírsela al caminante que vino. Y le dice el profeta al rey: ¿qué hacemos con ese tipo? ¿Qué hacemos con ese individuo? David, en su corazón estaba esa posición
de justo, de honesto, de recto, y la saca a relucir y le dice: ese hombre es reo, es digno de muerte. Sí, mi rey, ese eres tú. Y le tiró en cara su pecado. El hijo de él, Salomón, escribe y dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. La pregunta que yo me he hecho por mucho tiempo: ¿David reconoció su pecado y se apartó? No. David tuvo Dios que agarrar el pecado y tirárselo en cara a través del profeta. Una vez que se lo tiró en cara, oído, en privado. Los que me están viendo y oyendo por el video, en privado. ¿Sí? No buscó y lo hizo en público. No avergonzó. No llamó a los diáconos de la iglesia después que se enteró, o después que el hermano fulano vino y le dijo y le confesó el pecado. No llamó a los diáconos para exponerlo. No lo dijo desde el púlpito y dijo: aquí el pecado se castiga así, de esta forma. No lo puso en disciplina así al público como tal. No. ¿Qué hizo? Lo reprendió en privado. Lo exhortó en privado. Y esto produjo en el rey el arrepentimiento y produjo que buscara el favor y el perdón de Dios. Porque déjame decirte, cuando el don viene para exhortar, cuando se te ilumina, que es el caso que el don vino para mostrarte el pecado, recuérdate que el pecado ya tiene perdón, ¿sí? Y esa persona sobre quien se te está hablando y el Espíritu está hablando, el mismo Espíritu Santo hace tiempo atrás lo convenció de pecado, de juicio y de justicia. Y en ese individuo mora el Espíritu Santo. Lo que pasa es que el Espíritu Santo tiene tiempo trabajando con él en lo personal y no le para. Entonces te está usando a ti como el instrumento externo, porque internamente ya le está siendo trabajado, pero externamente él cree que se la sabe toda, que se la está comiendo y que nadie sabe nada. Entonces te ilumina a ti para que tú lo llames a sola y lo reprenda, lo exhorte. ¿Para avergonzarlo? No, para edificarlo, para luego consolarlo y mostrarle el perdón de Dios y el amor de Dios. Que aunque él anda cometiendo todo este tipo de errores, el amor de Dios no ha cesado ni cesará, porque el amor de Dios no baja, no mengua, no sube, no se acaba. Es perfecto, es estable y no tiene nada que ver con los errores que la gente cometa. Los errores que la gente cometa, Dios los perdona todos. Las consecuencias los tenemos que pagar como individuos que cometimos pecados, sí, pero el amor de Dios no mengua, no acaba. Es más, por amor de Dios es que se te está iluminando lo que se te está iluminando, para que tú corrijas al otro, no para que te creas más que el otro, porque tú eres igualito que el otro. Para con Dios. Que no estás en el pecado que está el otro, entiendo, alaba a Dios y adóralo por eso. Y humildemente exhorta y corrige y perfecciona, porque somos llamados a edificar, no a destruir a nadie ni a avergonzar tampoco. Ahora, en este caso, el rey David es exhortado en 2 de Samuel, capítulo 12, está el escrito 1 y 7. Pero no hacer alarde a voz populi la información que se recibe en el don, para beneficio y ganancias personales. Tampoco es el don. Las escrituras dicen que los dones son dados para provecho, no para aprovecharse. Muy buena esta, ¿no? De la gente. Primera a Corintios 12:7. El término provecho del griego significa ser útil para beneficiar a otros. Los dones no son para sacar ventaja sobre otro, sino para que haya un beneficio recíproco entre dos personas o en lo colectivo en la iglesia como cuerpo. No se te olvide que de quien se te reveló lo que se te reveló es tu hermano, ¿sí? Para producir celo y rivalidad tampoco son los dones para eso. En 1 Corintios 12:25 nos enseña que el celo no es un principio de los dones. Debemos tener en cuenta que la iglesia es
y funciona como un cuerpo y tiene diferentes miembros con distintas funciones. Nadie es más que otro por el hecho de que el Espíritu Santo en su voluntad manifiesta un don con mayor frecuencia que en otros. Delante de Dios todos somos iguales, todos somos iguales. Nunca se nos olvide que el don que está fluyendo es del Espíritu, no es mío, y tiene objetivos específicos. Como creyentes no debemos sentir celos porque Dios use a unos más que a otros. Mucho menos debemos valernos de lo que el Espíritu Santo nos da y hace en nosotros para producir celo en otros. Los dones trabajan en la diversidad, pero en unidad para alcanzar un objetivo. Para nosotros, para mostrar espiritualidad. Escúchame esto. Los dones no son para mostrar espiritualidad, tampoco. No son para eso. Los dones espirituales no son calibradores para medir la espiritualidad de una persona. El hecho de que en un creyente se manifiesten los dones del Espíritu no demuestra espiritualidad en él. Lo que sí evidencia el nivel espiritual en un creyente es el fruto del Espíritu. Acuérdate que estamos hablando de los dones, no del fruto del Espíritu. Ahora, los dones no muestran espiritualidad en un individuo. Lo que sí muestra espiritualidad en un individuo es el fruto del Espíritu, el cual se compone de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, ¿tú quieres saber que un hombre o que una mujer es espiritual? Bueno, sencillamente observa que se esté moviendo en esta área. ¿En qué? En el fruto del Espíritu. Cuando un hombre o una mujer se está moviendo en el fruto del Espíritu, así no se manifiesten en los dones, ese sí es un hombre o una mujer espiritual. Ahora, si en mí se está moviendo el fruto del Espíritu, pues la base fundamental o lo primero es el amor. Entonces, si a mí se me muestra algo de alguien, yo debo de actuar sobre ese alguien con amor. ¿Sí? Y cuando yo actúo con amor, ¿a qué voy? A restaurar, a perfeccionar, a edificar, a mejorar la vida de ese individuo. ¿Sí? Entre otros, si a mí me ponen a escoger entre un creyente que manifieste los dones y otro que manifieste el fruto del Espíritu, me quedo con el que manifiesta el fruto, por la sencilla razón que el diablo puede imitar los dones, pero nunca podrá imitar ni inspirar a un creyente que se mueva en el fruto del Espíritu. Es decir, hay ciertos dones de los cuales se mueve en la iglesia, que se mueven en el mundo de las tinieblas, como el hablar en lengua, como el adivinar, como varios de ellos, que el diablo los puede imitar, pero lo que no puede imitar el diablo es el fruto del Espíritu. ¿Sí? Nada de eso. Entonces, tú quieres moverte en un nivel donde tú no puedas ser imitado por el diablo, bueno, muévete en el fruto. Ahí no hay imitación, compañero. Pero el que su corazoncito se va hacia los dones, no, es un hombre espiritual. Es un hombre que quiere o una mujer que quiere protagonismo. ¿Sí? Moverse en el fruto del Espíritu, aunado al perdón, no atacando, ni censurando, difamando, injuriando, mintiendo,
engañando, manipulando, te lleva a ser un hombre espiritual. Recuerda, los dones del Espíritu no es un unciómetro para medir la unción, mas el fruto del Espíritu sí mide el nivel de unción en la que te estás moviendo. Es decir, un hombre que se mueva en el fruto del Espíritu es un hombre que está en un nivel de unción elevado. El detalle es que esos niveles se pueden apagar, se pueden bajar, se pueden contristar, porque no te olvides que el fruto es del Espíritu. Pero ¿quién es el que tiene que manifestar el fruto? ¿El Espíritu o nosotros? Nosotros, ajá. Entonces, puede que, y si está en nosotros, esa manifestación del fruto del Espíritu. Pero ¿quién es el que tiene que sacarla, aflorarla, llevarla afuera? Usted y yo. Y para eso, entonces tenemos que ser espirituales. Tenemos que ser maduros en los frutos. En el fruto, perdón. Muy especialmente en el amor. ¿Cómo hace usted para mostrar que usted es maduro en el amor? Perdonando fácil. Cuando un hombre o una mujer es fácil para perdonar cualquier cosa que le hagan, ese hombre es un hombre de alto quilate, una mujer de alto quilate, porque no perdona por su capacidad personal, perdona por la capacidad espiritual que en ese hombre está, que ha sido dado del Espíritu Santo. Entonces, cuando un hombre o una mujer no se ofende fácilmente, es un hombre o es una mujer de alto quilate espiritual. Entonces, la posición espiritual de un hombre se mide no en los dones, se mide en el fruto del Espíritu que se esté moviendo en él o en ella. Ahora, para presentar espectáculo o show, tampoco son los dones. Ninguna manifestación del Espíritu Santo se da con el fin de presentar un espectáculo que vaya en detrimento o desmoralización. La obra de Dios no se da para show o espectáculo. Ahora, una de las cosas que se ve, gracias, joven, en muchas congregaciones de los que se denominan pentecostales, son ciertas manifestaciones que en la realidad genuina son show y son espectáculos. ¿Por qué digo esto? Porque en la realidad real, ¿qué queda? ¿Qué queda? Nada. Quedan frutos, quedan gente convertida, quedan gente sanada, quedan gente con otros niveles en el mundo espiritual. Es como esto, supuestas manifestaciones del Espíritu Santo por ahí, donde sale supuesto aceite de las manos de la gente. Ya va, ¿qué podemos hacer con ese aceite? Podemos freír ñema, podemos colocárselo al enfermo y el enfermo se sana. Podemos prosperar económicamente, eso aumenta la cuenta bancaria, eso transforma la mente de los peliones, de los borolleros, de los malandros. No. Otros que supuestamente producen escarcha. ¿Qué podemos hacer con esa escarcha? Es decir, se puede amontonar, se puede reunir 1 kilo de escarcha y supuestamente escarcha de oro. Pudiéramos agarrar un lote de esa escarcha de oro, meterla en un recipiente, pesar unos cuantos gramos, venderla y a cambio de eso, por lo mínimo una demanda que nosotros tenemos aquí, comprar las 3 baterías de baño que necesitamos, frizar y mejorar todos esos baños, pudiéramos hacerlo. Entonces, ¿para qué una manifestación de supuesta escarcha? ¿Sí? Son detalles en los cuales debemos estar claros. Es decir, no puede ser, no es con la finalidad de un espectáculo.
que va en detrimento o en desmoralizar la obra de Dios. He tenido la experiencia de llegar a algunas congregaciones y he observado personas danzando, supuestamente en el espíritu, y han salido lesionados o lastimados por causa de dar tumbos contra las paredes o el pavimento. Tenemos un caso en el Tocuyo, una de las chicas que asistía a la escuela se cayó por allá supuestamente danzando, le pegó esto al filo de una acera y anda grave. Otras que se fracturan la mano, otros que en esas supuestas danzaderas tumban el sonido, revientan la silla, parten los bancos. Vi con estos ojos que no se lo van a comer los gusanos porque me voy en el arrebatamiento. 2 de la mañana, debajo de un puente, Valera, unos chicos salieron danzando y cayeron largo adentro del río. Tuvo otro que tirarse más abajo para sacarlo. Loqueras como esta. Entonces, ya va, eso es del espíritu. Casos que se ven mucho, pero de a mucho, en las supuestas danzaderas y en las supuestas tiraderas del suelo, nuestras hermanas que caen del algo al algo, cargan ropas muy cortas o muy ceñidas al cuerpo y entonces se ven lo que no deben demostrar ahí. Entonces andan otras con unos trapitos tapando, ya va. ¿Eso es de Dios? Ok. En el caso de las damas, han mostrado sus ropas íntimas al caer en el suelo, revolcándose como animales irracionales. Tampoco eso es del espíritu. Manifestaciones que se asemejan a gente endemoniada o enfermos mentales. Pablo dijo que todo lo que hagamos por el espíritu debemos hacerlo decentemente y con orden. Primera a Corintios 14:40. Usted dirá, pastor, ¿y usted está en contra de las danzas? No, yo vi el caso, pastoreé una vez pastoreando por allá en una congregación. Había una hermanita que comenzaba a danzar en la parte de atrás y ella hacía como una palomita cuando se paran en el alambre. Ella iba hacia adelante, iba hacia atrás y se salía del sitio donde estaba. No tropezaba a nadie, buscaba la forma como salir, iba a un sitio a orar por otro. Nunca la vi tropezar ni llevarse a nadie por delante y en esas manifestaciones, pero con una, ¿cómo le digo esto? Con algo así hermoso, bonito, no alocado. Y oraba por otros, ministraba a otros y eso, pero no hacía show, espectáculo. Era algo que se veía con clase, con glamour, con estética. Algo con orden. Por esta causa, Pablo hace la advertencia y la exhortación al comienzo de la carta, al darse manifestaciones donde se caía en un estado inconsciente de euforia, éxtasis, alucinación, histeria emocional o hipnosis, que se daban mediante una serie de rituales, entrando en contacto directo con las fuerzas del mal, y con frecuencia hablaban en lenguas extrañas. Es decir, el que se hagan todas estas cosas no son manifestaciones del espíritu. Nota, toda manifestación que se dé en nuestras congregaciones, en forma colectiva como iglesia, o en el creyente en lo personal, que redunde en prejuicio o detrimento al reino de Dios o atente contra la moral, debe ser descartada como procedencia de Dios. Pregunto yo, el hecho de que una hermana danzando muestre sus ropas íntimas, ¿eso no va en contra de la moral? Ajá. Entonces parece que por aquí hay un error. El Espíritu Santo va a tirar a alguien al suelo. El Espíritu Santo, que es amor, va a tirar a alguien al suelo para que se revuelque en un barrial, para que se tire encima de unas cuerdas de alambre, lo va a tirar danzando en un río. Juzguen ustedes. Ok,
¿Cuál es el don más importante y útil para la iglesia? Vamos a analizar. ¿Cuál es el don más importante y útil para la iglesia? Lo vamos a ver en nuestra próxima hora de clase. Bendiciones.